Nexplore Aquarium es la primera herramienta estandarizada en realidad virtual para la evaluación de la atención, la memoria de trabajo y algunos componentes de las funciones ejecutivas en personas mayores de 16 años. Está orientada sobre todo para su uso por parte de profesionales del sector de la salud. Puede utilizarse para la ayuda al diagnóstico de alguno de estos trastornos, para la evaluación de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y también para el estudio de la evolución de estas capacidades cognitivas a lo largo del tiempo. A continuación, damos paso al webinar de Nexplore Aquarium. Esperamos que les guste. Manuel Fernández desde Sevilla, que nos va a contar un poco la aplicación en el ámbito en concreto del TDAH, que es una de las aplicaciones que puede tener esta herramienta de Nexplore Aquarium. Así que Manuel, pues cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis ahora bien? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Vale, pues entonces voy a poner un momentito que se me ha ido la pantalla de la diapo, que esto de tanta pantalla me vuelve loco. Bueno, antes que nada, sí, lo que quería era dar las gracias a Nexplora por haberme invitado a participar en este webinar con la experiencia que voy a presentaros de dos de los primeros casos clínicos que hemos tenido con Nexplora Aquarium, y a todos los asistentes por estar pendientes desde tantos sitios, que he visto participantes desde Colombia, Brasil, o sea que esto ha tenido repercusión. Enhorabuena a Miguel y a todo el equipo por lo que habéis trabajado preparándolo. Si os parece, os pongo la diapositiva con la presentación y os voy contando lo que me interesa sobre todo de esto, que es el tema de participar con mi experiencia clínica después de bastante tiempo ya usando Aula de Nexplora, pero ahora con la posibilidad de contar con Aquarium para la evaluación de los adolescentes y adultos. De manera que no me voy a extender mucho, pero quiero daros unas pinceladas de algunos aspectos fundamentales. Por un lado, unos aspectos generales sobre la aplicación clínica de Aquarium. Después voy a hacer un pequeño esbozo de mi experiencia con esto y os voy a presentar los dos casos clínicos que tengo previstos, de un chico de 17 años y otro bueno, ponéis 18, eso ha sido un error, de 32, ¿vale? Como os decía, en lo que se refiere al uso clínico de Aquarium, el uso fundamental en el apartado clínico que yo dedico a Aquarium es para la evaluación de los procesos relacionados con el TDAH o afectación de función ejecutiva tanto en adolescentes como adultos. Es mi área de especialización principal y pues básicamente lo usamos en todos los procesos en todos los casos en los que tenemos que hacer la evaluación de este grupo de pacientes, ya sea relacionados con problemas de rendimiento académico o laboral, que son los principalmente relacionados con el área atencional, fluidez, velocidad y ahora usa la atencional, como con situaciones de dificultad en las relaciones sociales o familiares, que normalmente están relacionados con consecuencias de estos procesos sobre la autoestima y principalmente relacionados con la habilidad emocional, gestión emocional, control de la inquietud, impulsividad, etcétera. Y finalmente los problemas de autocontrol o de inflexibilidad que en adolescentes adultos se pueden dar y se dan con relativa frecuencia en estos casos, asociados a conductas disfuncionales y disruptivas en diferentes ambientes, ya sea a nivel familiar, pero sobre todo ya están cobrando mucha importancia los aspectos sociales, legales y la relación con el entorno social directo y ampliado, ¿no? Como os decía, la base de mi experiencia se basa o se fundamenta en los años de experiencia en el uso de las herramientas de realidad virtual con Nexplora, primero Aula y ahora Aquarium. Soy neurólogo pediátrico, estoy especializado en problemas de aprendizaje, conducta y desarrollo, y el mayor porcentaje de pacientes que atiendo están relacionados con estos cuadros de TDAH y TEA, tanto en niños como en adultos, porque entre otras cosas dentro de mi consulta no hay un límite de edad a la que atendamos o no a los pacientes relacionados con estos procesos específicos. Como decía al principio Miguel, he sido uno de los beta testers de Aquarium al principio y ya hemos trabajado y colaborado en diferentes momentos para presentar publicaciones y artículos del uso clínico y experiencia de Nexplora en estos temas. Centrándonos en el caso del primer chico que os presentaba, os decía que era un varón de 17 años de edad, que básicamente acude a la consulta o lo traen los padres por problemas de rendimiento académico y problemas de conducta, y viene después de
de que viéramos al hermano durante bastante tiempo en la consulta. Tiene un hermano diagnosticado en tratamiento por TDAH desde que tenía 9 años y en principio estaba en tratamiento con metilfenidato y con buena respuesta terapéutica. Pero los padres, en el proceso de revisiones de este chico, nos cuentan, sin haberlo nombrado antes, que el hermano también está teniendo problemas, pero de otro tipo. O sea, son problemas, los del hermano que ya estaba diagnosticado en tratamiento, relacionados principalmente con problemas atencionales, y los del hermano que nos comentan ahora están relacionados con problemas conductuales y anímicos principalmente. Esto, básicamente, como vamos a presentar en los resultados de Aquarium, se acabó derivando en un diagnóstico de TDAH, pero supuso un importante retraso diagnóstico porque los síntomas atencionales fueron escasos y la dificultad de rendimiento académico no fue importante hasta el inicio de la educación secundaria, que fue cuando empezó a producir importantes problemas en los resultados, y eso provocó de forma secundaria el aumento de los problemas de conducta en este chico. Me voy centrando en los parámetros más significativos del test de este paciente, y en ellos una de las cosas más significativas que vimos fue la alteración de la velocidad de respuesta y la atención sostenida. Como podéis ver en este gráfico, se analizan el tiempo de respuesta y también la desviación de este tiempo de respuesta, que es lo que ha explicado antes Miguel, que estaba relacionado con la velocidad de procesamiento, tiempo de respuesta, etcétera. Y lo que denota es que los resultados del tiempo de respuesta son bastante altos y están bastante por encima de lo esperado. Están en un percentil 95, bueno, percentiles 95, 98, 99, con lo que dentro del perfil de este chico el tiempo de respuesta era una de las limitaciones más significativas, de uno de los problemas que llevaba aparejado a nivel de rendimiento. Después, como podemos ver en esta gráfica, en lo que se refiere a arousal atencional y consistencia de la respuesta, los resultados son razonablemente buenos. Están algunos un poco por encima de la media, otros incluso por debajo en la parte de omisiones, pero la realidad es que a nivel, digamos, de forma global, lo que se refiere a esta arousal atencional o rendimiento atencional fundamental no está teniendo unos resultados negativos, pero sí, como hemos visto antes, el problema fundamental de la velocidad de procesamiento, ¿no? Eso probablemente es una de las causas de que la dificultad de rendimiento haya sido tardía y no se haya detectado previamente. A nivel de control inhibitorio sí que hay algunas dificultades, específicamente como también veíamos en el tiempo de respuesta de las comisiones, con unos percentiles que están alrededor del 84, 89 y 92, lo que denota nuevamente una dificultad en esa capacidad de control de las respuestas, de control inhibitorio y finalmente pues en este rendimiento general, ¿no? Aquí vemos como hay algunas diferencias en función del canal sensorial, pero tampoco son especialmente significativas. Podemos decir que los rendimientos son bastante parecidos entre los dos canales, pero siempre tenemos unos picos más altos en la parte relacionada con el tiempo de respuesta, que es consistente con lo que hemos visto anteriormente. De forma que, como os decía, este chico a nivel conductual o a nivel clínico era un paciente con unos síntomas de rendimiento académico bajos, pero de inicio en la educación secundaria, y cuyo retraso diagnóstico ha partido de esa, digamos, falta de repercusión inicial en los primeros años. Y después las dificultades que ha tenido a nivel conductual han estado más relacionadas con el sobreesfuerzo, presión, repercusión emocional de las consecuencias que iba teniendo de sus malos resultados académicos y de las dificultades que esto producía a nivel familiar, que de problemas a la hora de poder tener control sobre problemas de control en su conducta o en su impulsividad. Y después, esto vuelve a estar equivocado, el varón que decía ahora en este segundo caso clínico tenía 32 años y, bueno, los números parece que en la diapositiva han bailado todos, 22. Los síntomas principales de este chico eran básicamente dificultades atencionales y problemas de rendimiento exclusivamente laboral. No tenía otros aspectos con las que nos consultó en su día a día, pero a nivel laboral tenía una actividad relacionada con la informática y en general siempre había tenido un buen rendimiento, pero en el tipo de trabajo que había empezado a desarrollar empezó a ser una dificultad importante. Sí que contaba de pequeño una historia típica de un caso de TDAH con hiperactividad, dificultad de atención y de control de impulso, que nunca se llegó a tratar pese a que fue diagnosticado alrededor de los 7 o 8 años, pero la familia rechazó el uso de tratamiento farmacológico y
se realizó terapia psicológica y pedagógica que fue poco efectiva, y finalmente este chico acabó dejando sus estudios y teniendo formación de informática y electrónica, pero a nivel autodidacta completamente. Como os decía, es un caso de una autodetección del adulto. Ante sus síntomas empezó a buscar información, encontró información en Internet a través de nuestro blog sobre el tema del TDAH en adultos, y esto fue lo que le llevó a hacer unos cuestionarios de cribado y a plantearse que podía tener este problema. La verdad es que su capacidad cognitiva era perfectamente buena, por no decir por encima de la media, porque todo este aprendizaje que le llevaba a un buen desarrollo profesional en general estaba realizado de forma completamente autodidacta. Y si vamos viendo más o menos los mismos parámetros que hemos presentado en el caso anterior, para no extendernos demasiado, a nivel de velocidad de respuesta y atención sostenida no había unas dificultades especialmente significativas en todos los parámetros. De hecho, digamos que a nivel de tiempo de respuesta y desviación típica del tiempo de respuesta, los resultados en general fueron bastante positivos, a pesar de algunas dificultades en el aspecto de la ejecución dual, pero digamos que a nivel global suficientemente bueno. Después sí que en la parte relacionada con arousal atencional había algunas dificultades de forma más significativas en el área de las omisiones. Ahí llegábamos a percentiles en torno a 89, 90 y 88, que básicamente era lo que a nivel clínico el paciente explicaba en su día a día, esas dificultades en mantener una atención de calidad en unos índices elevados que le permitiera tener un trabajo y una dedicación rentable en un trabajo de informática dedicado específicamente a la programación y al blockchain, que necesitaba una supervisión muy frecuente, ¿no? y una atención muy directa. En lo que se refiere a la memoria de trabajo, pues vemos aquí unos índices también bastante por debajo de lo normal, con unos percentiles que llegan a alcanzar un nivel de percentil 14 en la ejecución dual o un percentil 16 en la total, con lo que al final el proceso de memoria de trabajo asociado a su capacidad ejecutiva estaba mermado, y eso era otra de las limitaciones que le producía las dificultades en su rendimiento laboral. Y una de las cosas más significativas y más evidente en los resultados de las pruebas era los resultados en el proceso de switching, ¿no? Esta es una de las mayores dificultades que tenía, y era una de las cosas que más le dificultaba su actividad laboral, debido a la necesidad de cambio constante que en el proceso de trabajo informático necesitan. Era una dificultad que le hacía disminuir mucho su capacidad de rendimiento en estos cambios, como ha explicado creo que ha sido Marifelis antes, en estos cambios de actividad que le producen mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de rendimiento y una bajada brusca de resultados en su actividad laboral. Por supuesto, la situación emocional de este paciente era bastante mala, porque a pesar de haber encontrado digamos una sospecha diagnóstica por sus propios medios de TDAH y empezar a entender cuál era la causa de sus dificultades, por primera vez había empezado a ser consciente de que esas dificultades podían estar suponiendo una limitación a nivel laboral, y eso le estaba produciendo muchas repercusiones. Bueno, sé que he sido un poquillo rápido, pero no quería llenar esto de cifras, números y de gráficas, sino daros una idea general de cuáles son los aspectos que a nivel práctico más utilidad le podemos sacar en el uso de Aquarium, y sobre todo a nivel de la actividad que realizo fundamentalmente, que es el TDAH, seguir insistiendo en la necesidad de mantener un elevado nivel de alerta ante síntomas sugestivos. Hasta ahora insistíamos mucho en el tema de los niños, ya sean preescolares o en edad escolar, y ahora que tenemos estas herramientas objetivas para hacer esta evaluación, no solo en niños, sino también en adolescentes y adultos, que son uno de los grandes desconocidos dentro del mundo del TDAH, creo que debemos aprovechar esta posibilidad para implementar el uso de esta herramienta y dejar de perder pacientes que necesitan nuestra ayuda. Como decía, el TDAH es un camaleón que se esconde, porque en cada edad puede dar unos síntomas, una presentación muy diferente, y puede ser muy variable en función del proceso que haya tenido cada persona, y este tipo de pruebas de valoración objetiva son una vía fundamental de detección para evitar errores diagnósticos y fracasos diagnósticos. De manera que, como os decía al principio, los problemas de rendimiento sociales, familiares, inflexibilidad, autocontrol, problemas académicos, laborales, son fundamentales a la hora de detectar y de sospechar el TDAH en adultos, y debe ser nuestro foco a la hora de plantearnos la sospecha y el diagnóstico en un paciente. Los tres problemas más frecuentes que encontramos en los adolescentes o en los niños para justificar sus problemas de rendimiento académico son el TDAH, la dislexia y las altas
capacidades intelectuales no detectadas o mal gestionadas, y hay que ser capaz de analizar la situación y el contexto de cada chico para establecer los programas de evaluación adecuados y las intervenciones más necesarias en cada momento. Así que es importante analizar esta situación, elegir la opción diagnóstica o de prueba de herramienta para la evaluación más adecuada y desde mi punto de vista profesional, tanto Aula como Aquarium son unas herramientas magníficas para complementar nuestra evaluación clínica. Y, como decía, la detección precoz es fundamental para evitar consecuencias desfavorables a nivel social y personal a medio y largo plazo, y el problema, una vez que tienes toda esta información, es detectarlo, informar a la persona y ofrecerle la esperanza de saber que tiene solución el problema que le está dando la data en el día a día. Objetivo, como decía, siento ser insistente con esto, pero es fundamental, detección precoz y al 100%, que no se nos pase ninguno, y para eso tanto padres como profesionales de la educación y de la salud necesitamos información, formación y resultados, y todas estas herramientas es lo que nos aportan para poder poner objetividad en el proceso de detección y de evaluación, y también en la monitorización y la respuesta al tratamiento. Así que muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado, y cualquier cosita me tenéis ahí en el neuropediatra.es y ahora cuando acabemos la presentación, ¿de acuerdo? Perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia clínica y por traer un tema tan relevante como es ese, ¿no? El TDAH adulto y el TDAH que ya se diagnostica tarde, cuando ya tiene unas repercusiones en la vida laboral y en la vida afectiva. Muchas gracias.